Imagina por un momento la siguiente situación. Te hago una pregunta muy específica. ¿Qué día de la semana fue el 23 de abril de 1985? Es muy probable que, al escuchar esto, tu cerebro se sienta un poco confundido o incluso se congele por un instante. Lo más normal sería que buscaras de inmediato la calculadora de tu teléfono móvil o que intentaras consultarlo rápidamente en Google para obtener la respuesta. Sin duda, para la gran mayoría de nosotros, esta es una tarea que requiere una herramienta externa. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que existen personas que pueden darte la respuesta correcta en menos de un segundo? Y lo más asombroso no es solo la rapidez, sino la forma en que lo hacen. Estas personas no están haciendo una cuenta mental tradicional, ellos simplemente ven la respuesta. Para estos individuos, los números han dejado de ser simples símbolos abstractos o trazos en un papel. Para ellos, las cifras poseen formas, colores, texturas e incluso personalidades propias. Es como si el calendario entero y las operaciones aritméticas más complejas se desplegaran frente a sus ojos como si fueran un mapa detallado, vibrante y lleno de vida. En este video, vamos a explorar el fascinante mundo de las que podríamos llamar calculadoras de carbono, seres humanos cuyo cerebro procesa la realidad de una manera que desafía nuestra comprensión lógica. Permíteme presentarte a una de las personas más asombrosas en este ámbito, Daniel Tammet. En el mundo de la ciencia, Daniel es conocido como un savant. Este término se utiliza para describir a una persona que posee una habilidad mental extraordinaria en un área muy específica, algo que a menudo contrasta de manera muy marcada con otras limitaciones que puedan tener en su vida cotidiana. Para Daniel, el mundo de las matemáticas es un lugar físico y sensorial. Él explica que cada número hasta el 10.000 tiene para él una forma y una textura que lo hace único. Por ejemplo, el número 1 es para él un destello blanco muy brillante. El número 4 tiene asociado un ruido particular. El número 5 es como un ladrillo sólido. Y quizás lo más curioso es el número 37, al cual describe como un puré de avena. Cuando Daniel se enfrenta a un cálculo matemático, no está calculando en el sentido en que tú y yo lo hacemos. No está sumando, restando o multiplicando siguiendo reglas escolares. Lo que él experimenta es una interacción visual. Él ve cómo los números interactúan entre sí, cómo sus formas y colores comienzan a fusionarse, a chocar o a mezclarse. Al final de este proceso visual, la respuesta surge ante él ya formada, como si fuera un paisaje que se revela de repente ante sus ojos. Esta capacidad lo llevó a realizar una hazaña que dejó al mundo boquiabierto. En una ocasión, le pidieron que recitara el número pi con la mayor cantidad de decimales que fuera capaz de recordar. Daniel aceptó el reto y, sin mostrar un esfuerzo aparente, comenzó a recitar. La sesión duró 5 horas y 9 minutos. Durante todo ese tiempo, no se detuvo ni una sola vez y recitó exactamente 22.514 dígitos. Lo más increíble es que lo hizo sin cometer ni un solo error. Él no estaba memorizando una cadena interminable de números, simplemente estaba viendo el paisaje visual de pi, realizando un viaje a través de un mundo numérico que es invisible para el resto de nosotros. Pero Daniel Tammet no es el único caso. Existen otros savants con habilidades que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Algunos de ellos pueden dibujar ciudades enteras con una precisión fotográfica asombrosa después de haber realizado un único sobrevuelo en helicóptero. Otros son capaces de componer sinfonías complejas sin haber tenido nunca una formación musical formal. Sin embargo, los llamados savants matemáticos son especialmente asombrosos. Nos obliga a preguntarnos cómo es posible que estos cerebros, que están hechos de la misma materia biológica que los nuestros, puedan realizar proezas numéricas que harían palidecer a las supercomputadoras más modernas. ¿Cómo logran sentir los números como si fueran un sabor o un color? ¿Se trata de algún tipo de magia o un don divino? ¿O acaso existe un cableado neuronal diferente, un sentido matemático oculto que algunos poseen y otros no? La ciencia tiene una respuesta para esto y nos dice que no se trata de magia. En realidad, estamos ante una manifestación fascinante y poco común de cómo el cerebro humano puede estar configurado de formas muy diversas. El fenómeno que experimentan personas como Daniel Tammet se denomina sinestesia. Aunque en su caso se trata de una sinestesia numérica excepcional, entender este concepto es la clave para comprender qué sucede en sus mentes. La sinestesia no es una enfermedad ni una alucinación, es una condición neurológica donde la estimulación de un sentido o de una vía cognitiva genera experiencias automáticas e involuntarias en un segundo sentido. Imagina que cada vez que escuchas una nota musical, tus ojos ven automáticamente un color determinado.
o que al leer una palabra específica, sientes un sabor particular en tu boca. Eso es la sinestesia. Para los sinéstetas como Daniel, los números no son solo percepciones visuales, sino que también pueden tener emociones, personalidades o incluso olores asociados. En su mente, el número 9 es grande y amable, el 8 se percibe como alguien un tanto arrogante y el 11 es profundamente amistoso. Es, simplemente, una forma distinta de percibir la realidad. Los científicos creen que esto ocurre por lo que llaman una interconexión cruzada en el cerebro. Para entenderlo mejor, piensa en el cerebro como si fuera una red inmensa de autopistas. En un cerebro estándar, la autopista de la vista llega directamente al centro de procesamiento visual, mientras que la autopista del sonido se dirige al centro auditivo. Sin embargo, en el cerebro de un sinesteta, estas autopistas tienen salidas inesperadas o puentes que conectan rutas que normalmente deberían estar separadas. Por ejemplo, la zona encargada de procesar los números, conocida como el giro fusiforme, podría tener conexiones inusualmente fuertes con la zona que procesa los colores. De esta manera, en el momento en que la persona ve un número, su cerebro activa de inmediato la percepción de un color. En el caso de Daniel Tammat, su sinestesia es muy especial porque le otorga una intuición profunda sobre las propiedades matemáticas. Él cuenta que los números primos, esos que solo pueden dividirse por sí mismos y por la unidad, se le aparecen con formas muy irregulares y una textura granulosa. En cambio, los números compuestos, que tienen más divisores, se ven más suaves y redondeados. Es como si Daniel tuviera un sensor interno para detectar la naturaleza de un número, algo que para cualquier otra persona requeriría cálculos complejos. Estos savants son descritos a menudo como islas de genialidad en medio de un mar de desafíos cognitivos, ya que estas habilidades suelen convivir con condiciones como el autismo o incluso lesiones cerebrales. Podemos observar otros ejemplos notables en la historia y la ciencia. Está Stephen Wiltshire, conocido como el fotógrafo humano. Stephen puede dar un breve paseo en helicóptero sobre una ciudad que no conoce y luego dibujarla con un detalle milimétrico, incluyendo cada ventana, cada edificio y cada calle en su posición exacta. También está el famoso Ken Peck, quien fue la inspiración para la película Rain Man. Aunque no era un savant matemático puro, Kim poseía una memoria enciclopédica que resultaba asombrosa. Era capaz de recordar prácticamente todo lo que había leído o experimentado en su vida. Otro caso histórico es el de Jedediah Buxton, un savant matemático del siglo XVIII. Buxton podía calcular mentalmente el número de pelos en una pieza de tela o determinar cuántos segundos habían pasado en un periodo de tiempo extremadamente largo, y todo esto lo hacía completamente de cabeza, sin usar papel ni lápiz. Lo que realmente diferencia a los savants matemáticos es que sus procesos mentales no siguen los pasos lógicos que nosotros usaríamos. Ellos no piensan conscientemente en que 2 más 2 son 4. Para ellos, la respuesta simplemente aparece. Es como si su cerebro contara con un atajo o un algoritmo inconsciente que funciona a una velocidad increíble. Existen varias teorías que intentan explicar este fenómeno de los códigos ocultos en la mente. La primera es la hipótesis de las conexiones neuronales exageradas, sugerida por científicos como el Dr. Ramachandran. Esta teoría propone que el cerebro de estas personas tiene más conexiones de lo habitual entre áreas que normalmente estarían segregadas. Otra teoría muy intrigante es la de la desinhibición del hemisferio derecho, propuesta por el Dr. Darrell Trafford. Según esta idea, las habilidades de un savant surgen cuando ciertas partes del cerebro, usualmente del hemisferio izquierdo relacionado con el lenguaje y la lógica secuencial, están dañadas o son menos activas. Esto podría liberar el potencial latente del hemisferio derecho, que es mucho más visual, espacial y holístico. Es como si, al apagar una luz principal, otras zonas que antes estaban en la sombra comenzaran a brillar con mucha más fuerza. Esto explicaría por qué algunas personas desarrollan habilidades asombrosas después de sufrir un accidente cerebrovascular o una lesión en la cabeza. Una tercera posibilidad es la del procesamiento de bajo nivel superior. Esto sugiere que los savants no tienen un algoritmo mágico, sino que su cerebro es simplemente extraordinario procesando información básica. Esto incluye una memoria prodigiosa no solo para almacenar, sino para recuperar datos de forma ultra rápida. También implica una maestría en el reconocimiento de patrones y una atención al detalle excepcional. Para un genio de los números, esto significa que su cerebro analiza las relaciones numéricas a una profundidad impensable para nosotros, llegando a la solución de forma instantánea a través de una intuición construida sobre un procesamiento de datos masivo y totalmente inconsciente.
El estudio de estos casos no es solo una curiosidad para los científicos. Nos ofrece pistas fundamentales sobre la plasticidad y la capacidad que podría estar oculta en nuestro propio cerebro. Nos demuestra que la inteligencia no es algo rígido o unitario, sino un espectro inmenso de habilidades que pueden manifestarse de formas que apenas estamos empezando a comprender. Nos invita a reflexionar sobre cómo nuestro cerebro, ese complejo conjunto de neuronas y conexiones, es capaz de construir una realidad tan rica y diversa para cada individuo. Para algunos, esa realidad cotidiana incluye ver la esencia de un número como una forma física o sentir el paso del tiempo como un color que se despliega. Estas personas no están simplemente haciendo matemáticas como nos enseñaron en el colegio, ellos están percibiendo las matemáticas como si fueran un sentido más, igual que nosotros percibimos el olor de una flor o el calor del sol. Quizás en el futuro podamos entender lo suficiente como para desbloquear parte de este potencial en otras personas. No se trata necesariamente de convertirnos a todos en savants, sino de reconocer que nuestro cerebro ya posee un potencial increíble y que existen muchísimas formas válidas de pensar y sentir el mundo que nos rodea. Estos genios numéricos de carbono son un recordatorio constante de que, en la inmensidad de la mente humana, siempre habrá nuevos códigos y secretos esperando ser descubiertos. Si te apasiona descubrir los secretos del cerebro humano y las capacidades más asombrosas de nuestra especie, no olvides darle un me gusta a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo contenido sobre los misterios de la ciencia y la mente. Comparte este video con alguien que creas que se sorprenderá con estas historias y asegúrate de suscribirte al canal. Para más información entra en minrora.com.